Bienvenidos mis amores. Esta es tu casa, son las plataformas. Amor que sana y elige de nuevo, siempre es una dicha encontrarte aquí en la plataforma. Bienvenido también a vos que un poquito más adelante nos vas a ver a través de nuestro canal de YouTube. Este espacio lo hemos denominado temas de UCDM porque acá nos permitimos la libertad de que los maestros de Dios que estén alineados con algún tema en particular que quieran compartir con nosotros, bien, le damos la bienvenida. Eh, Le damos gracias al Padre, amado, por esta nueva oportunidad. Solicitamos la guía del Espíritu Santo. Le agradecemos a Jesús por estar aquí con nosotros y sin más demora, presentamos a nuestro santo hermano y maestro, Carlitos Amado. Sos coanfitrión, podés rehabilitar el audio y al menos yo estoy súper, 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 súper dispuesto a saber por qué nos cuesta tanto perdonar. ¿Cómo estás, Joaquín? Muchas gracias por la oportunidad de tu espacio. Gracias a todos. Bueno, la verdad es que ese título, cuando me dijiste qué título le colocamos, ha sido una reflexión que he tenido en los últimos 2 años, sobre todo, cuando comienzo a enseñar el curso de milagros. Más bien, cuando comencé a aprender, me encontré con que el perdón es fácil, para que no nos enredemos en el tema. ¿Cómo así que va a decir? El otro día cuando le colocaba un nombre al canal de YouTube, parecí tener algunos hermanos que me decían, ¿cómo se le ocurre ponerle ese nombre a ese canal? Si eso implica lo contrario. Bueno, en fin, el perdón de un curso de milagros es fácil. El curso nos propone que desde desde el lenguaje cristiano que maneja, la salvación es fácil, llegar al cielo es fácil, reconocernos como el Cristo es fácil porque es algo tan sencillo como una decisión. Así que, ¿quién no está acostumbrado a decidir todos los días en cada segundo de su vida? Pero la cuestión es que así de fácil es y así de difícil se nos convierte cuando resulta que las decisiones parecen acompañadas de tener que rechazar algo que nosotros consideramos ser o que amamos o que nos gusta de alguna manera. Entonces, cuando yo tomo el libro del curso de milagros por primera vez, los temas que precisamente me atraparon fueron el perdón, la oración y los milagros. Había estudiado teología, estuve en diferentes religiones cristianas durante mucho tiempo, pero ninguna había unido esas tres cosas en la forma como el curso de milagros lo hacía. La primera vez que estudié el curso de milagros, que leo el libro, no entendí ni siquiera el 30%. Recuerdo que había tenido un profesor de filosofía en la universidad que nos decía que cuando estuviésemos sobre todo ante un libro filosófico, evidentemente era la materia de él, no íbamos a entenderlo si nunca habíamos intentado un libro así, que de todos modos lo leyéramos de tapa a tapa, de principio a fin, porque comienzan todas esas conexiones neuronales a empezar a desarrollarse ante un nuevo tema. Entonces, que aunque no entendiésemos nada, lo leyésemos. Así que decidí, bueno, me acordé de eso y me leí el libro de esa manera. Pero recuerdo que se me ocurrió, después me di cuenta que lo contrario habría sido lo mejor, se me ocurrió marcar con, aquí le llamamos resaltado, o sea, con un lápiz de color, todo aquello que yo no entendiera del curso. Había páginas enteras. Recuerdo que había casi todo un capítulo que no podía comprender. Y claro, todas las horas debía haber pensado más bien en marcar lo que entendía y me habría ahorrado mucha tinta, pero esa fue la forma como lo hice. Entonces me encontré con un libro que estaba lleno de verde por dentro y no había entendido mucho. Pero sí, el tema de los milagros me llamaba la atención porque era una enseñanza de Jesús. Mayores milagros de los que yo he hecho, ustedes pueden hacer. Esa frase siempre me llamó la atención. Mayores milagros. La Biblia te habla solamente de haber resucitado 3 muertos, pero
quién sabe cuántos resucitó. Eh, Te habla de milagros como la curación del ciego de nacimiento en Jerusalén, como caminar sobre las aguas, como partir unos pocos panes y peces para alimentar a 5.000 hombres. Solamente se contaban los hombres en esa época. Así que quién sabe cuántas personas en realidad fueron, siempre son más las mujeres. Así que imagínate tú, ponle que hayan sido 10.000, una mujer por cada hombre. En realidad debió ser muchísimo más. Pero ponle pues que solo hayan sido 5.000. Por algún motivo solo fueron 5.000 hombres. ¿Te imaginas con 2 panes, 3 peces, alimentar a una multitud? Así que cuando veía toda esa maravilla, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede haber más grande que esto? Así que me atrapó de una vez porque siempre me había llamado eso la atención. De hecho, San Pablo dice hacia el final del Nuevo Testamento de que al final de los tiempos los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones y se harán milagros. Pero ninguna religión te habla normalmente de eso. El tema del perdón me maravilló también de una vez. Sí, por supuesto que Jesús lo enseña, pero en ninguna religión que yo hubiera estado le hacían énfasis al perdón. De hecho, siempre era juzgar a los demás. Entonces te metías a esa congregación y de inmediato ya te juzgabas, de hecho, a ti mismo, ¿no? Por lo que he hecho, por lo que no hice, y empezabas a juzgar a los demás. Y entonces ya estabas viendo esto, no lo quiere Dios, y empieza uno a irse detrás de las personas, y mientras más complejos y mientras más resentimientos tenga acerca de algo, pues más fuerte te vas, y entonces empiezas a atacar a las personas por su condición sexual, empiezas a atacar a las personas por el trabajo que realizan, y entonces resulta que en realidad el cristianismo se vuelve para ciertos grupos, en vez de un motivo de perdón, un motivo de condenación. Por supuesto, entonces el perdón no se enseña normalmente en una iglesia. Y lo tercero fue la oración. Cuando yo veo la oración como la enseña el canto de la oración, me di cuenta que había orado toda mi vida desde los 5 años, que fue cuando conocí el cristianismo, y que nunca había sabido orar. Y en ese método tan fascinante de la oración, del canto de la oración en el curso de milagros, me di cuenta que nunca había aprendido a orar, que no sabía, que con razón mis plegarias no se levantaban del suelo. Y bueno, esas 3 cosas me atraparon. Pero cuando de inmediato empiezo a orar de una forma diferente y parecieron darse resultados, bueno, de hecho se dieron resultados milagrosos al respecto. Eh, Estoy convencido de que los milagros se pueden dar. Y entonces en la aplicación del perdón, no había entendido evidentemente el perdón profundo de un curso de milagros, pero quería perdonar y me di cuenta de esto que pueda servir para alguien. No necesitas ningún método para perdonar, ninguno. Lo único que necesitas es querer hacerlo. El curso te dirá después que el motivo, al principio empezamos con métodos, ¿no? ¿Y cómo perdone? ¿Cómo perdone? Entonces, bueno, el curso nos da oraciones para perdonar y diferentes maestros podemos inventarnos y tenemos algunos métodos en particular que nos han servido a nosotros. Pero en realidad son solo formas. Cuando te das cuenta un poco más adelante, cuando empiezas a estudiar mejor el curso de milagros, que tú no necesitabas ningún método porque tú no eres quien perdona. ¡Ah! Esas son de los baldados de agua que te lanza el curso de milagros a medida que avanzas, pero al principio, obvio, tú sientes que tú eres quien perdona. Al fin y al cabo, tú tomas las decisiones. Ya bueno, me pongo, comprendo esto del perdón. Claro, esto me enseñó Jesús en tantas parábolas, en tantas cosas. Y aunque no había comprendido bien el tema del perdón, decidí ponerme a perdonar. Tenía un objetivo básico para eso, era un momento de mi vida muy desesperado, así que comienzo y me aferro de esas 3 cosas porque me parecieron luminosas. Y recuerdo que comienzo a perdonar y algunas cosas las perdonaba facilísimo. O sea, algunas cosas eran de inmediato, pero otras no. Recuerdo que por esa época había tenido, les estoy hablando del 2013,
Y mi última relación sentimental había sido una relación de apegos, y una relación tóxica, una relación del ego, fabricada desde el ego desde el principio. Evidentemente yo no sabía que había iniciado una relación desde el ego, después te vas dando cuenta de todas las cosas que haces, pero en ese momento, cuando me doy cuenta de que esa es una persona que necesito perdonar, entonces empiezo a hacer. Me demoré 18 meses perdonando todos los días a esa persona y solo a los 18 meses la pude perdonar. Recuerdo que, recuerdo haber llevado la cuenta de los días. Exactamente 18 meses. Todos los días perdonando a esa persona me demoré 18 meses. Sí es cierto, no apenas 18 meses de abrir por primera vez un curso de milagros, pero había perdonado muchas cosas muy fácil. De hecho, en 4 meses mi madre se levanta de la cama milagrosamente gracias al perdón, pero 18 meses para perdonar a una persona. Cuando terminó, cuando llega el día en que la perdono, 18 meses después de haberlo iniciado el proceso, en serio todos los días sacaba tiempo para esa persona. Estaba súper involucrado en el tema de perdón. ¿Y por qué no he podido? ¿Y por qué no he podido? ¿Y por qué no he podido? Intentaba revisar qué más había, por qué volvió otra vez el resentimiento, el odio, el deseo de que se muriera, de que le pasara algo, de que la vida se la cobrara, todas esas cosas pues que cuando uno está en el ego piensa. Que Dios tome venganza, dejarle a Dios la venganza, como dice la Biblia. Entonces, bueno, en fin, estás allí todo con esas cosas, pero no, obviamente no te dan paz. Y cuando finalizaron esos 18 meses al respecto de esa persona en particular, en serio que me di cuenta que no la había perdonado porque no quería perdonar, porque quería mantener el resentimiento. Unos años después, ahora, después de haber empezado a enseñar el curso de milagros en el 2019, en este poco tiempo que llevo divulgando el curso, desde hace 2 años traigo esta reflexión. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Y qué se puede hacer para ello? Una de las situaciones, por ejemplo, que me doy cuenta es acerca de, bueno, el curso de hecho nos dice eso, ¿no? Una de las dificultades que tenemos para poder aceptar el cielo como nuestro hogar, el Cristo como nuestra identidad, al Padre como el amor verdadero, y en fin, toda una vida espiritual con todo lo que implica desde la profundidad de un curso de milagros, es el aprendizaje que hemos tenido en nuestro. Un ejemplo que nos da el curso de milagros es el tema de los milagros para recibirlos. Siempre pensamos, nos dice allí, un problema que tienes, una dificultad que tienes es que pides un milagro y siempre lo ves realizado en el futuro. O sea, no puedes acostumbrarte a pensar que el milagro es algo que puedes pedir y de inmediato manifestarse. No, siempre estás pensando en que tienes que solucionar algo ahora para que puedas pedir el milagro y en algún momento se te dará. Y eso es porque nuestro mundo nos enseña que las cosas no son inmediatas. Tú siempre debes lanzar algo para que ahora dé un resultado que no sabes en qué momento se va a dar. Empiezas un negocio, pero no empiezas ganando normalmente en ese negocio. Empiezas una relación, pero sabes que apenas se están comenzando a conocer, pero todavía no hay el amor profundo desde nuestra perspectiva de las relaciones para hablar de que ya te puedes casar con esa persona. No, hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. Todo siempre requiere tiempo para desarrollarse, para evolucionar. Así que ahí tenemos un inconveniente. Nuestro mundo me enseña que los milagros no se pueden dar de inmediato, así que cuando me encuentro con una filosofía que me dice que sí pueden darse, de hecho dice, están en cuerpo presente, no lo dice así el curso de milagros, pero si los milagros están en cuerpo presente, inmediatamente, imagínate a Jesús, bueno, ante el paralítico de Bethesda, ¿qué te pasa? No, que estoy aquí hace mucho tiempo y no tengo quien me ayude a entrar al estanque. Bueno, vamos a orar y que Dios te bendiga y esperemos a ver cuándo se te hace el milagro. No, levántate. Métete a la hija de Lázaro.
eh, llegar y encontrarse con esas personas llorando ante esta niña que está muerta. Entonces, simplemente, bueno, vamos a ver, yo sé que la muerte no existe, la enfermedad tampoco, son manifestaciones de nuestra mente errada. Entonces vamos a orar por esta niña, voy a hacer algo con esta niña, la voy a ver despierta, pero vamos a ver en qué momento ella se... No, no, no. Se acerca al lecho de la niña, le toma las manos y levanta. A ti te digo, levanta. Los milagros están allí, pero nuestra enseñanza normal en el mundo nos muestra que las cosas no son rápidas. Así que ahí es donde vienen las dificultades. Ese es solamente un ejemplo. De manera que se nos dificulta siempre porque tiene que ver con algo que me gusta, algo con lo que me identifico. El tema del perdón. Por ejemplo, cuando empiezo a ver cuáles son las dificultades que las personas presentan para leer el curso de milagros, veo que una de ellas es así de simple, pero si esto parece una Biblia, es otro libro más. He encontrado personas que me lo han dicho tal cual, pero si eso es otra Biblia más. El solo hecho de que sea un libro implica para muchos algo tan simple como que yo ya sigo un libro y entonces voy a ser infiel a ese libro y literalmente me han dicho, pero es que me siento infiel a la Biblia. O comienzan el curso y de un momento a otro se despiden y me dicen, mira, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero el padre me dijo que eso es una secta. Se me ocurrió preguntarle al padre en la iglesia y entonces me dijo, eso es una secta. Cuidado con eso. O se me ocurrió decirle al pastor y entonces el pastor me dijo, eso es el anticristo. El número telefónico que tengo, que utilizo para trabajar, tengo uno para la familia y otro para trabajar. De hecho, es 318-666-7026. ¿Saben que hubo una persona una vez que me dijo que yo era el anticristo porque mi número tenía el 666? Fue maravillosamente. La verdad es que siempre me dio risa eso, siempre lo contó como una anécdota chistosa. Así me dijo, usted debe ser el anticristo porque ahí está el 666 en su número telefónico. Y bueno, se apartó del curso. Y nos puede causar gracia de alguna manera, pero saben que aquí en Colombia hubo una vez una demanda famosísima de una persona que era de cierta congregación y entonces solicitó, obviamente la demanda nunca se le aceptó el Estado, pero le solicitó al Estado que le cambiara su número de cédula porque dentro de ella estaba el número 666, dentro de su número. Eh, El tema de las creencias es una de las situaciones por las cuales nos cuesta perdonar. Estamos tan arraigados a nuestras creencias religiosas, filosóficas, a lo que creemos en nuestro mundo. Imagínate una creencia con respecto al perdón. Perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero tú vas a pagar el karma de lo que me hiciste. En fin, tenemos ideas que son contrarias a la posibilidad de perdonar. Estamos hablando de perdonar, pero por otro lado nos boicoteamos con ese tipo de creencias. Así que ahí tenemos otro inconveniente para perdonar. Mis propias creencias con lo que me identifico. ¿Qué se nos dificulta para perdonar? Hay algo que me encanta. Hay un maestro español, José Luis Molina Millán. Resulta que cuando él enseña la psicoterapia, él dice, necesitas mantener el milagro. Hay algo por lo cual se nos dificulta perdonar incluso a quienes ya nos encontramos en el curso y es, él le llama mantener el milagro a conservar la idea de lo que has perdonado y a no involucrarte nuevamente para volver a resentir algo que has perdonado. Por ejemplo, perdonas a alguien por haberte traicionado de alguna manera. Así que una vez realices el perdón, que sientes esa paz, esa liberación,
Mientras más tiempo hayas mantenido el resentimiento de esa persona, es muy probable que se te dificulte más perdonar. Pero no porque perdonar sea difícil, sino porque te acostumbraste tanto a mantener un pensamiento de resentimiento en tu mente que luego estás por allí distraída, distraído y de pronto estás otra vez manteniendo ese resentimiento. Vuelve nuevamente la idea de lo que te hizo y otra vez te molestas y otra vez empiezas a pensar lo que hubieras hecho, por qué te metiste en eso, en fin. Eso en particular fue lo que me ocurrió a mí en aquella primera ocasión de los 18 meses para perdonar a alguien. Yo no me había dado cuenta que yo mismo estaba boicoteándome, lo cual implica que no quería perdonar. Una vez había perdonado, me sentía en paz. No es mentira. Fueron todos los días durante ese año y medio. Todos los días perdonaba a esa persona y todos los días volvía a querer venganza. Claro, lo que me doy cuenta después es que sí, parezco iniciar con el deseo de perdón y por eso también sería importante que revisemos que una de las cosas por las cuales se nos dificulta perdonar es porque en realidad en muchas ocasiones no queremos hacer. Empiezo y me encuentro ante esta situación porque estoy involucrado en el proceso de perdonar, pero cuando pasa un día después de haber sentido esa paz, ahora de pronto al día siguiente otra vez abro los ojos y de inmediato estoy pensando en esa persona y en que le pase algo y en que ocurra algo y que Dios se encargue de esto y la venganza y todo lo demás. Así que ahí en realidad no estamos perdonando porque volvemos a retomar nuevamente. El curso le llama a eso proceso circular. Cuando entregamos algo al perdón, cuando entregamos algún problema a manos del Espíritu Santo, y resulta que luego volvemos otra vez a recaer en el pensamiento contrario, en el pensamiento falto de amor. Entonces nos dice el curso, ese es un proceso circular en el que pides un milagro y luego tienes que volver a pedir el mismo milagro y luego vuelves a pedir el mismo milagro. El milagro siempre va a estar disponible para ti. Afortunadamente el Espíritu Santo nunca te va a decir, no, ya yo te ofrecí esa oportunidad y la perdiste. No, 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 vuelves otra vez a perdonar esa persona o esa situación y se te ofrece la paz para que vuelvas a, a tener esa nueva ocasión de elegir de nuevo. Pero si vuelves a retomar lo mismo, pues entonces tienes que nuevamente comenzar tu proceso. Es como cuando tenemos algún hábito negativo. Bueno, negativo, en realidad no hay nada negativo en este mundo. El curso nos dice que aquí todo es neutro, depende cómo lo veas. Así que una persona puede fumar sin ningún inconveniente y si no tiene ninguna culpabilidad al respecto, no pasa nada. Pero si tiene culpabilidad, entonces va a ser negativo y entonces le da un cáncer. Pero pongamos que tenemos dentro de nuestro mundo, del sistema de pensamiento del ego, que hay cosas que no están bien, que dañan nuestra salud o lo que sea. Supongamos que tienes un hábito que parece dañar tu salud de alguna manera. Ok. Y entonces quieres dejarlo, entonces un día lo dejas, pero al siguiente nuevamente lo tomas. Y entonces empiezas a excusarte, bueno, pero es que yo antes lo hacía, fumaba 10 cigarrillos al día, hoy por lo menos que sea uno, con uno está bien. Pero la cuestión es que no lo estás dejando y entonces eso lo que va a hacer es hacerte sentir culpable. Nuevamente has vuelto a caer en tu propio juego, en el juego de tu ego, identificándose uno con ese juego y con esa parte de su mente vuelves nuevamente a necesitar perdón. Siempre vas a encontrar la paz que el perdón ofrece, pero mientras no mantengas el perdón, esa frase de José Luis Molina Millán, pues no habrás perdonado verdaderamente y tendrás que volver a empezar el proceso. Entonces, ¿qué es el mantenimiento del perdón? Utilizando la frase de ese gran maestro que fue mi último maestro de un curso de milagros, la última persona que seguí. Ok, significa que cuando llegue ese pensamiento, que lo más probable es que va a llegar, inmediatamente lo deseches, lo descartes, no te enfoques en él de ninguna manera.
Entonces acabo de hacer este perdón con respecto a esta persona. Durante mucho tiempo, por lo menos 8 años, me había dedicado a pensar en esa persona y en lo que me había hecho. Claro, me encuentro con un curso de milagros, caramba, antes la perdoné el año y medio. Pues de 8 años pensando en ella todos los días, que algo le pasara, que volviera, que ya, en fin. Bueno, ¿qué pasó? Que hoy perdono, pero al día siguiente resiento. Y vuelvo y perdono, pero al día siguiente resiento. Y vuelvo y perdono y al día siguiente resiento. Entonces no estoy perdonando. No estoy manteniendo el perdón. Así que el propósito del perdón cuando se trata de ese tipo de cosas es que tú perdones y en el momento en que venga el pensamiento porque te acostumbraste a él, simplemente no. Es lo que nos pasa a los que hemos en algún momento fumado. Por eso traía el ejemplo del cigarrillo, del tabaco. Entonces, quieres dejarlo. Y entonces te levantas un día a dejarlo y hasta ahora es Cristo, 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 Cristo. Entonces yo quiero que lo dé, Señor, te entrego esto. Pero resulta que cuando llega el momento que te llega una idea, ay, pero tan rico que esto, fumarse un tabaco en ayunas, abriendo tus ojos y tomándote un café, tal vez un mate como ustedes, un mate bien fuerte con un tabaco en horas de la mañana. Claro, acabo de boicotear mi perdón. Y mi intención, por un lado, puede que sí, pero estoy en el conflicto mental. ¿Recuerdan? Tenemos un conflicto mental. Mientras esté en el campo de batalla, mientras yo me concentro en el campo de batalla, y me concentro en el campo de batalla cuando le doy fuerza a la situación, pues es cuando el perdón no puede darse. El perdón tiene que darse únicamente en la paz. Tengo que levantarme por encima del campo de batalla. En el momento en que tomo ese pensamiento, que supuestamente he perdonado, esa situación que he perdonado, y vuelvo otra vez a enfocarme en ella de alguna forma, vuelvo a resbalar. Así que esa es una de las situaciones por las cuales también se nos dificulta perdonar, un hábito. Pero mira que si lo encadenas con todo lo demás que les he conversado, pues te vas a dar cuenta que siempre tiene que ver la dificultad de perdonar con que es que se trata de tener que dejar algo con lo que me identifico. Algo que creo parte de mí, algo que creo un derecho, algo que ocurrió en mi vida y cómo es posible que lo tenga que dejar. Y dime tú cuando llegamos al punto normalmente siempre el curso nos lleva y así es el proceso que nos propone perdonar todo lo negativo, perdonar todo lo negativo. Cuando llegamos al capítulo 27 del curso y luego llegamos al 30 y después te das cuenta que, oye, ¿y lo positivo? ¿Yo tengo que perdonar lo positivo? Pues claro, te empiezas perdonando lo negativo para que puedas alcanzar la paz, pero después tienes que perdonar las cosas bellas de tu mundo, tus ídolos, esas situaciones que en este mundo parecen traerte satisfacciones, que parecen darte alegrías. Es que tú no te puedes quedar con ninguna ilusión. ¡Ay, qué difícil es llegar a ese punto! El ego ya está bastante mansito en ese momento cuando has perdonado todo lo negativo. Pero el curso de milagros se distingue de otros caminos de despertar precisamente porque la mayoría de los caminos de despertar, la ley de atracción, por ejemplo, te lleva a que tú te quedes aquí, que seas feliz aquí, que empieces a manifestar lo que deseas, que quieres ese dinero, quieres ese auto, quieres esa casa, quieres ese tipo de persona, entonces te enfoques en ello, coloques tu vibración exactamente en el punto que tiene que estar y la persona aparece, el carro aparece, la casa aparece. Siempre va a ser así. Es la ley de la percepción y de la proyección. Todo aquello que yo tenga en mi mente lo voy a manifestar. Bien alineado, yo empiezo a manifestar lo que a mí me dé la gana. La cuestión es que esos caminos de despertar te llevan a que tú es un despertar en el sentido de que te haces consciente de que estás en un sueño y de que tu mundo es una matrix en la cual, según tú pienses, de esa misma manera ocurre afuera.
Que si piensas en carencia, pues vas a ver carencia en absolutamente todas las cosas, pero empiezas, sanas la carencia y empiezas a pensar en abundancia y la abundancia tiene que darse. El curso de milagros te da un paso más allá. Sí, reconoce, todo eso es cierto, o sea, sí, de hecho te lleva a que empieces a pensar en positivo, por colocarle un nombre, para que veas los cambios, para poderte demostrar los cambios y que la transformación es correcta. Por eso el tema de que el Espíritu Santo te ayuda a cambiar tu percepción. Necesitas un cambio de percepción. Con el cambio de percepción, donde antes veías a un ataque, ahora ves una petición de amor. Donde antes estabas viendo la carencia de tu hermano, ahora ves abundancia y empiezas a ver abundancia en tu vida. Pero tiene que ir más allá y es donde el curso hace ese cambio, ¿no? O más bien, da un paso adicional a la propuesta de que estás conectado con una fuente que efectivamente esto es un mundo de ilusiones, donde si tú piensas de una manera ocurren las cosas de esa manera, si piensas de la otra van a ocurrir contrarias, pero que no te quedes aquí porque no tiene sentido quedarse jugando en una ilusión. Entonces es donde te hace esa propuesta desde el lenguaje cristiano de el retorno al cielo. Estás en un sueño, en un juego, en una matrix, en una ilusión. Ya lo puedes identificar porque cuando pensabas así ocurría esto, ahora que piensas de otra manera ocurre esto. Ya sabes que es una ilusión. Ok, pero no te quedes jugando en las ilusiones. Si tú eres un ser infinito, creador de universos y de vida, co-creador con Dios, entonces es cuando te propone esa teología maravillosa del curso de un cambio de mentalidad acerca del Padre que inició en un cambio de mentalidad tuyo. Una vez perdonas entonces lo negativo, ahora también tienes que empezar a perdonar desde esa comprensión. Entonces tienes que darte cuenta que las cosas bonitas, esos momentos y horas dedicadas a una obra de arte, a pintar un cuadro, a ver el espacio, a leer un libro. Pero si son cosas positivas, sí, claro, pero mientras haya algo en este mundo que para ti sea atractivo en este mundo, pues no vas a querer dejar este. Una lección de, creo que fue hace tal vez 20 días, un mes, nos decía, quiero volver a casa, quiero retornar a casa. Otra nos decía, padre, tú eres mi único objetivo. Mientras mi único objetivo no sea ese, porque tengo el objetivo de que hoy voy a abrir este nuevo negocio, hoy quiero vivir esta experiencia, hoy quiero hacer esto, es que esto me divierte, pues me voy a quedar aquí divirtiéndome con esas idas así, o lo que sea. Mira, no es malo, claro que no. Lo otro tampoco era malo, tú lo calificabas como malo, por eso lo tuviste que perdonar. Pero esto evidentemente desde tu perspectiva no es malo, pero es una ilusión que necesitas perdonar. Por eso el curso no lo deja al final, porque se supone que después de haber perdonado tanto, pues entonces se nos va a facilitar perdonar también lo que nos atrapa todavía aquí como algo positivo. Imagínate que cuando el curso nos propone el mundo real o mundo perdonado, nos lo propone como un espacio de tiempo bastante corto. Es decir, he perdonado todo al punto de que veo belleza literalmente en todo, porque ya no tengo ningún juicio de valor en mi mente. Ahí es donde podría experimentar el mundo real. Hay un libro de David Hawkins que me encanta que se llama Curación y Recuperación. Ahí él explica un par de experiencias espirituales, experiencias místicas que tuvo. Y una de esas experiencias que explica allí es cuando se dio cuenta, cuando vio la bella, cuando se dio cuenta que lo había logrado. Resulta que estaba mirando un basurero, un lugar donde depositan basuras. Allí en la calle, había un depósito de basuras en plena calle y empieza a describir la belleza del basurero. Te quedas
asombrado cuando lees cómo te describe y parece que te estuviera describiendo un hermoso paisaje marino o en fin, la experiencia de estar contemplando un bosque. Y resulta que te das cuenta que te está describiendo un depósito de basura. Y los roedores y los plásticos allí tirados y todo. Y poder ver ese mundo real, que es la propuesta del curso de milagros, es una experiencia a la que solo llegamos en el momento en que perdonemos, y por eso nos lo propone de esa manera, que hagamos la expiación para nosotros mismos, que perdonemos todo. Este mundo tiene que ser perdonado absolutamente. Y cuando llegas a ese punto que empiezas a ver belleza en todo, eso todo es guiado evidentemente por el Espíritu Santo, ahora es donde el Padre, el curso lo menciona, del último paso, donde ya trasciendes el cuerpo. Pero tenemos que llegar a eso. Ok, y la charla de hoy era esto. ¿Por qué se nos dificulta perdonar? Se nos dificulta perdonar porque estamos llenos de excusas para no perdonar. Porque es más fácil odiar. Ahorita, de, de entrar, precisamente mientras escuchaba la música, vi por allí un estado que colocó una chica, me pareció gracioso ver cómo así somos, ¿no? Entonces está el dibujo de una mujer y entonces le dice a otra, hey, esa canción me deprime, por favor, súbele el volumen. Me pareció fantástico. Eh, Qué increíble cómo somos. El resentimiento nos envenena, pero estamos tan adictos, lo dice Joe Dispenza en sus libros. El problema que tenemos es nuestra adicción a las emociones negativas. Las emociones negativas no son algo espiritual, o sea, las emociones no son algo espiritual, las emociones son algo que experimentamos como una cantidad de fenómenos químicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos un pensamiento determinado, ese pensamiento genera estrés o genera endorfinas. Porque nuestra mente obviamente no se engaña tan a sí misma como lo pensamos. Cuando estamos conscientes nos damos cuenta que nos engañamos a nosotros mismos, pero en el interior nuestra mente, yo puedo reírme de alguien a quien le ha pasado algo malo, pero resulta que parece ser divertido que alguien se caiga en la calle, entonces yo reírme, que me parezca divertido, pero resulta que mi mente, en mi inconsciente, sabe muy bien que me estoy riendo de algo que no debería reír. Y entonces es donde me genera la culpabilidad oculta. Porque podemos ver la culpa se manifiesta de dos maneras, de una forma en que me siento culpable, o de una manera en que parezco estar bien, pero lo que estoy haciendo es recibiendo los regalos del ego por hacerle caso. Entonces, si tengo un enemigo y no estoy metido en el proceso de perdón, le pasa algo y de inmediato, aquí en Colombia tenemos este refrán, siento un fresco. O sea, es decir, parece hacernos sentir bien que a alguien a quien que no amamos o que detestamos de alguna manera le pase algo malo. Pero eso lo sentimos de esa forma físicamente, pero nuestra mente sabe muy bien que es donde viene la culpa, escondida o de alguna manera consciente. Así que todas esas cosas son las que nos llevan a las dificultades de perdonar. Y por eso después nos encontramos ante las posibilidades de escuchar algo que nos lleve al perdón y estamos llenos de objeciones. Así que retomo, me encontré con esas personas que en algún momento me decían eso, no, 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 no me gusta ese libro por algo, no, no lo entiendo, entonces lo dejo, no, es que es una secta. Pero en realidad se trata de resistencia al perdón. Si es cierto, y lo es, que las cosas no llegan cuando es el momento, pues si llegó el momento de encontrarme con esto, se supone que es porque es mi momento. Pero puedo querer no vivirme esa experiencia y está bien. Entonces tenemos estas objeciones. Es que me ponía yo a pensar cómo hacer para, de todos modos, comprender, porque las tuve yo, cómo hacer que otros puedan
superarlas. Bueno, entonces, bueno, fueron llegando ideas al respecto. Y bueno, parece que este año se van a dar algunas cosas así, pero necesitamos identificar qué es aquello por lo cual no queremos perdonar. De verdad, si no perdonamos algo es porque no queremos hacerlo. Lo sentimos como difícil y por eso el título de hoy. ¿Por qué se dificulta perdonar? ¿Qué hace que sea difícil perdonar? Nosotros mismos. Nosotros mismos colocamos las dificultades al perdón. Nosotros somos los que colocamos los obstáculos. Recuerden que cuando comienza uno el estudio del curso de milagros te lo dice. Este mundo, este libro no te va a decir a ti lo que es el amor. Eso está más allá de tu entendimiento. Ni explicándote lo decimos aquí en Colombia con plastilina. De la forma más fácil o infantil vas a poder entender tú con la mentalidad que tienes, carente de amor, que escogiste cuando recibes el ego, vas a entender lo que es el amor. No puedes, no puedes. Pero lo va a hacer de otra manera. Te va a ayudar a eliminar los obstáculos que te impiden experimentar el amor y entonces te dice que eres tú mismo. ¡Ah, qué maravilla! Imagínate, yo soy el amor y preguntando qué es el amor. Yo soy el amor y buscando a alguien que me ama. Yo soy el amor y manteniendo resentimiento. Yo soy, ok, ya saben para dónde va. Ok, eso es lo que parece dificultarnos perdonar. Nuestro poco deseo de perdonar, porque cuando perdonamos estamos deshaciendo nuestro ego. Y el ego no se quiere dejar deshacer. Así que ahí es donde el curso trabaja de esta manera maravillosa, mostrándonos qué es el ego, cómo pensamos cuando estamos con el ego para que empecemos a identificarlo y escojamos la otra voz. Me encanta una de las presentaciones que tienen en este canal. Estamos aquí, la vi por aquí cuando la colocó Juki en el chat. Extender a la afiliación, la invitación a abandonar el sistema de creencias del miedo y el conflicto y abrazar la verdad a través de nuestro hermano mayor y maestro universal. Eso es el Cristo en un curso de milagros. Pero mientras ese sistema de creencias de miedo y conflicto me atraiga, yo no voy a querer perdonar. Así que mi obstáculo para perdonar, lo que hace que se nos dificulte, los momentos de perdón siempre van a tener que ver con nosotros mismos, con mantener el sistema de creencias, con creer que algo gano manteniendo un resentimiento, con estar adicto a las emociones negativas. Quienes han vivido o se están sanando de situaciones difíciles, que han vivido depresiones o han tenido familiares o amigos que las viven, las depresiones, esas que te llevan a estar una semana, 15 días, 3 semanas acostado literalmente en la cama, incluso sin bañarte porque ya no quieres saber nada de nada. Y estás ante eso, ¿quién es quien puede levantarse de esa cama? Pues esa persona. ¿Pero por qué no lo hace? Porque se volvió adicta a la emoción negativa. Porque se dejó atrapar a sí misma por sus pensamientos. Eligió unos pensamientos que son los que quieren sostener. No se siente de esa manera. Parece que es que yo no puedo manejar mi mente. Es mi mente, es una enfermedad. Por supuesto que es una enfermedad mental, pero pues todos aquí estamos igualmente locos, nos dice el manual de psicoterapia. Entonces, claro, está tan enferma como nosotros cuando no queremos perdonar y parece que se nos dificulta. ¿Quién es quien puede salir? Nosotros. ¿Con qué? Con algo tan sencillo como una decisión. Querer. Y por eso comencé este monólogo con esa reflexión de comienzas este camino con la idea de perdonar, abrazar algunos de esos conceptos, algo que te llamó la atención del curso, la idea de los milagros, el perdón.
Pero la cuestión es que no solamente es ver el concepto allí, es darte cuenta que lo único que necesitas es querer. Entonces decía, no, tomamos métodos y están bien, están bien. Yo uso métodos para perdonar. Cuando enseño psicoterapia, o son métodos para identificar en qué punto comenzó en tu vida ese resentimiento. Porque parece haber dificultades. Igual, para eso estamos, ¿no? Ese es el propósito también del curso. Es decir, mientras más obstáculos coloquemos nosotros al amor, más ideas le vienen al Espíritu Santo para salir de ello. Entonces, por eso que le enseñamos psicoterapia. Entonces, sí, mira, Carlos, es que yo me encuentro donde comenzó esto, lo perdono y lo perdono y lo perdono y no sé qué es lo que pasa. Y entonces, claro, hacemos esas técnicas de psicoterapia, revisamos a ver en qué momento, casi siempre todos los traumas, siempre, en la mayoría de los casos, 99% son de la niñez, primeros 8 años de vida. Entonces ya toca hacer ese viajecito hacia la niñez para sanar al niño interior, para revisar dónde comenzó esa idea. Es que no hago sino que encontrarme con hombres que me abandonan, es que no hago sino encontrarme con mujeres que se acuestan con mis amigos. Y entonces, ¿pero qué pasa si todas mis relaciones son así? Bueno, entonces vamos a revisar dónde comenzaste a darle valor a eso y lo encontramos y entonces lo podemos perdonar. Claro, siempre vamos a tener técnicas al respecto de cómo perdonar. Están bien las técnicas, están bien las formas. La cuestión es, en serio, lo único que necesitamos es querer. Pero cuando digo que quiero, pero no, es como cuando, no sé si allá más hacia el sur, les llegaba, en algún momento les llegó una serie, es que aquí fue muy famosa. A veces pienso que al estar más cerca de los países de origen, puede que sea más fácil que hagamos cosas aquí, el Chavo del Ocho. Entonces era, sí, había que me hizo señas de que sí. Ok, listo, entonces el Chavo, imagínate. Al cabo que ni quería. O sea, quiero, pero no quiero. Y entonces, eso es lo que nos pasa, al cabo que ni quería. Por un lado me gustaría, por el otro lado no. Por un lado suena lindo mm, liberarse de una situación en particular, pero por otro lado estoy tan aferrado a esa situación. Para terminar, como un ejemplo, me ha tocado, en algún momento de mi vida me tocó relacionarme con personas, con damas que estaban en esas relaciones donde se encontraban con hombres golpeadores, con victimarios. Y entonces resulta que, bueno, están recibiendo y siguen recibiendo golpes y siguen recibiendo golpes. Y entonces parece que ya llega un momento de desesperación de tantos golpes, normalmente que han sido de años. Y entonces deciden, no, parece que en esta ocasión se le pasó la mano al hombre. Ya no es un ojo morado, sino los dos, o de pronto ya es una costilla fracturada. Y entonces, ante un trauma más grande, viene el miedo y la idea de en qué momento me va a terminar matando. Y entonces resulta que llegaba esta posibilidad, bueno, en este mundo hay decisiones de este mundo, como nos dice el manual de psicoterapia. Este mundo es un mundo donde hay que tomar decisiones. Ok, entonces, ¿cuáles son las situaciones de este mundo donde, bueno, acudo a las situaciones de este mundo y va y coloca el denuncio ante la policía, ante el juzgado? Entonces, claro, medicina legal, ya tiene las fotos, ya tiene todo, efectivamente esto se lo ha ocasionado a otra persona, y entonces parecen venir por este hombre para privarlo de su libertad. Y entonces después llegan ellas, ni siquiera ha terminado de llegar a la inspección, a la comisaría, en fin, y ya, a retirar la demanda, a retirar la situación. Y entonces es cuando llegabas y preguntabas, pero ¿por qué? Casi siempre el victimario, en vista de que, la víctima, perdón, en vista de que tiene mentalidad de víctima, va a querer volver a vivir la situación mientras no la sana. Obviamente eso es algo que es inconsciente, entonces llegaba y la forma de poder excusarlo era, es que yo ya sé cómo es. Y por lo tanto, me acabo de dar cuenta que yo fui quien falló.
Yo sé que no le gusta que le sirvan la comida fría y se la serví fría. Claro, tenía razón, yo ya sé cómo es. Entonces, ¿cómo es que yo estoy ocasionando esto? Entonces parece que siempre está justificado el victimario. Pero aún más allá de eso, empiezas a revisar y se trata de una relación de apego, una relación tóxica en la cual yo estoy apegado a alguien por algún motivo. Puedo estar apegado al hecho de que mi padre le pegó a mi madre y eso era para mí, y después los veía abrazados y reconciliados y todo lo demás, y para mí me voy creciendo como niño y eso es lo que es el amor para mí. El amor incluye golpes, uno puede golpearse, pero después se relacionan de nuevo, se reconcilian, eso es lo que es una familia. Imagínate los primeros 6, 8 años de tu vida donde tú estás generando y comenzando a desarrollar eh, los conceptos de relaciones, de familia, de todo lo demás, claro, terminas traumatizado y sin darte cuenta y cuando llegas a tu edad adulta, pues escoges el camino de ser víctima o de ser victimario y parece la cosa más normal y lo justificas de alguna forma. Bueno, esa es la forma como el ego, nuestro ego nos lleva a actuar y a pensar. Parecen decisiones propias, pero en realidad son decisiones de un sistema de pensamiento errado. Mejor dicho, son nuestras decisiones, pero porque no estamos pensando de manera cuerda, como nos dice el curso. Así que eso es lo que necesitamos hacer para que el perdón sea fácil. El perdón es fácil, solo es querer. Usa el método que quieras, vas a lograrlo, pero tienes que desearlo. Tienes que desear realmente esto que les acabo de leer, tan maravilloso que colocó Joaquín en el chat. Tienes que querer abandonar el sistema de creencias, de miedo y del conflicto. Mientras todavía sea atractivo es donde tendrá dificultades. Parecerá ser difícil perdonar. Parecerá ser difícil entregarle al Espíritu Santo esto. Parecerá ser difícil cambiar de un momento a otro creencias de carencia por creencias de abundancia. Parecerá ser difícil eso del mundo real. Pero solo es por la estructura en la que estamos acostumbrados a pensar. En la medida en que vamos entregando al Espíritu Santo nuestros pensamientos negativos, las cosas que nos hacen resentir, las situaciones que nos traumatizaron, todo ese pasado donde se encuentra lo negativo, en esa misma medida es como él va cambiando ahora la forma de pensar y entonces nos damos cuenta que siempre, siempre es tan fácil como cambiar de decisión. Por eso, si al final es en el capítulo 31, ese es uno de los subtítulos del final del curso en el texto. Elige de nuevo. Hermano mío, en cada situación de la vida te estoy proponiendo que elijas de nuevo. Imagínate qué chévere. Y hay otra parte del curso que dice cada hora, cada minuto, de hecho, cada segundo, tú estás eligiendo entre el cielo o el infierno. Claro, estoy allí lavando los platos y entonces me llega esa idea de una persona que ya había perdonado y entonces ahora me llega lo que me hizo. Tengo dos opciones. O cambio mi pensamiento por otra cosa. Para eso se nos dan 365 lecciones en un curso de milagros, una para cada día. Hay una de esas lecciones, de una secuencia de lecciones que te dice, de hecho es uno de los repasos. Y entonces te propones que cuando estés por allí y venga un pensamiento negativo, entonces lo mismo, lo primero que digas es, este no es el pensamiento que quiero, el que quiero es, y digas la frase de él. Bueno, por eso se te están diciendo las frases, para que tengas un arsenal con el cual reemplazar las propuestas del sistema de pensamiento, porque es que el juego es así de sencillo. Entonces, por eso cuando yo estoy haciendo cursos o algo, le digo a la gente, esto es divertido. En realidad, cuando te metes en el juego, porque el curso, caramba, hay una frase para terminar, y de que habrás escuchado alguna vez en este mundo, no te tomes la vida tan en serio. En serio, no te tienes que tomar este juego tan en serio. Imagínate que el curso nos lo dice, por lo menos en 2 ocasiones nos presenta este sueño como un juego, como un campo donde estás tú, el niño o la niña, rodeado de juguetes. Entonces a ti tienes unos juguetes grandísimos, hay muchísimos juguetes. Entonces estoy jugando con esto, estoy jugando con lo otro.
No te lo tomes tan en serio, esto debe ser divertido y la forma divertida es, ah, llegó ese pensamiento, entonces de pronto te das cuenta que le habías vuelto a masticar, a rumiar ese pensamiento, que ya habías perdonado, otra vez estás sintiendo odio y te das cuenta que otra vez estás odiando a la misma persona que perdonaste. Listo, no te culpes, vuelve otra vez, elige de nuevo, porque mucho de nuestro aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje que también se lo menciona. El problema que tenemos con nuestro aprendizaje espiritual es que ese es el aprendizaje que hemos tenido siempre. Entonces, en muchos de nuestros aprendizajes tienen que ver con el error, con el acierto y el error. Bueno, van a haber momentos en que te equivocaste, pero listo, es que ese es el aprendizaje de este mundo. Mientras te desarmas de él, sigues perdonando hasta que ya llega un día en que pasa el tiempo y nunca volviste a recordar a esa persona. David Hawkins lo dice maravillosamente en sus libros. Nunca vuelves a recordar aquello que ya has perdonado porque precisamente es algo que ya tiene que estar deshecho. Intenten en este momento quienes lleven un tiempo con el curso de milagros. Háganlo como un ejercicio así para que lo vean lo maravilloso que es. Cierren sus ojos en este instante. Si llevas más de un año o un año con el curso de milagros, cierra tus ojos solamente un instante y intenta recordar todo lo que has perdonado. Intenta recordar todo lo que has perdonado. Abre tus ojos. No puedes recordar todo lo que has perdonado. Sobre todo no vas a poder recordar jamás lo que perdonaste de verdad, porque se deshace. Es literalmente que el curso te dice que el Espíritu Santo deshace los pensamientos. Yo siempre digo para terminar y otra vez me engancho. Es que han sido las experiencias que he vivido. Y entonces, esa es una cosa maravillosa que después me di cuenta que el ego utiliza en contra de nosotros. En realidad, desde que te pusiste a perdonar, si llevas como mínimo un año en el curso, de pronto menos, si de verdad que te involucraste en el perdón, has avanzado como no tienes idea. Te has deshecho de cosas como no tienes idea. Pero como inmediatamente se olvidan, porque para eso es que perdono, para que se deshagan. Entonces parece que lo nuevo que llega o lo que está sin perdonar parece inconmensurable, parece que no termina porque llevo tanto tiempo en el curso y nada, porque esto otra vez. No, no, en realidad está súper avanzado, súper avanzada, pero el ego como no se quiere deshacer, te quiere hacer ver que aún te falta demasiado. No me encuentro con personas que llevan 10 años, 20 años. Aún falta mucho. No, mentiras. Ahorita lo que menos falta es qué hacer. Es muy poquito lo que falta. De hecho, se va a facilitar más el poquito que llevas comparándolo con todo lo que has perdonado. No puedes recordar lo que has perdonado. Intentarás, de pronto hicieron ahí como el esfuerzo a ver a qué personas perdoné, a qué personas, qué situaciones, pero te das cuenta que no puedes recordar lo que has perdonado porque se deshizo. Te viene el ego a molestarte al respecto. Suelta esas ideas. Claro que has podido, claro que se puede. Permítete que lo poco que falta para que perdones, toma solamente la decisión para que lo sueltes de una vez, para que te liberes de ello. Ok, hasta allí llego. No sé si hay algún Maravilloso. comentario. Yo tenía esta idea, la voy a colocar acá en el chat. Si tienen preguntas, por favor, válganse del mismo y nosotros se la leemos al maestro o el maestro la lee por él mismo. Por esta sesión no vamos a abrir micrófonos, pero sí pueden usar el chat para aclarar algunas dudas, preguntarle algo. Por lo demás, para mí ha sido una descripción clarísima. Como siempre, las herramientas prácticas, esto, esto es lo que necesitamos diariamente, porque cuando admitimos que nos cuesta perdonar,
ya estamos un poquito más cerca. Yo cerré Oye, mi Cookie, curso. sabes que hay una belleza en el curso, me encanta. Lo que pasa es que este año tuve un grupo virtual con los que nos reunimos todos los días. Finalizamos esa reunión el 31 de este mes. Y mira que es una maravilla encontrarte donde hay una parte, creo que es en el capítulo 25, donde te propone de que seas honesto con aquello que no quieres soltar. Es una maravilla, es una maravilla. O sea, permítete la honestidad de que hay algo que no quieras soltar y entonces díselo al Espíritu Santo. Si lo ocultas, entonces no te va a poder ayudar, pero si le dices honestamente, esto no lo quiero soltar, entonces es donde él va a poderte ofrecer toda su ayuda y le dice que todo el poder de todas las luces del cielo estará a tu disposición. Necesitamos esa honestidad. O sea, tenemos que revisar qué es lo que nos impide. Por eso el primer ejercicio que propone el texto de un curso de milagros es que analices qué es lo que quieres y por qué lo quieres. El texto, antes de comenzar con las lecciones, o mejor dicho, bueno, empiezas las lecciones obviamente desde el primer día, pero el primer ejercicio que el curso te propone es piensa qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Con eso ya haces muchísima claridad en tu mente. Podemos hacer ese ejercicio en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero en este momento, sinceramente? Sin ocultar absolutamente nada. No hay nadie más en esta habitación que pueda saber lo que estoy pensando y quien lo puede saber, incluso si se lo intento ocultar, no podré. Entonces, de una vez, eh, junto con él, qué chévere saber qué es lo que yo quiero. Ese es uno de nuestros inconvenientes, es el inconveniente de la gente joven en nuestro mundo, es el inconveniente que tuvimos, aquellos que en algún momento nos encontrábamos sin parecer quien nos guiara o lo que fuera. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Cada vez va volviéndose más, algo más común a medida que avanza el tiempo. Eh, Le preguntas si puedes encontrarte con algún bisabuelo, pues le preguntas si en su juventud sabía lo que quería y te van a decir que desde su niñez sabían para dónde iba. Va avanzando el tiempo y te das cuenta cuando te miras a ti mismo que hubo momentos donde no sabías lo que querías. Ahora te encuentras con los jóvenes y mientras más parece avanzar el mundo, más difícil es saber qué es lo que se desea, hacia dónde se apunta. Las situaciones socioeconómicas de nuestra historia tienen, pareciera una razón al respecto. Pero nada más la semana pasada estábamos hablando con alguien, bueno, si tienes aspiraciones, ¿cuáles son tus sueños? ¿Hacia qué te gustaría hacer? Parecía haber llegado a mi campo de conciencia una persona para una sesión de psicoterapia. Me dijo, no me gusta que me pregunten eso porque nunca sé qué contestar. ¿Mm? No sabemos qué queremos, no sabemos por qué lo queremos, no sabemos realmente hacia dónde estamos apuntando. Ese es parte del conflicto del ego y eso es algo más para aprender. Ahí me uno a lo que dice Mariano y Ana María, que es el agradecimiento por la simpleza. Y Janina pregunta esto: ¿hay emociones que brotan tan rápido como la ira? ¿Qué hacer si no puedo evitarlo? Ay, qué chévere, gracias. Bueno, esto va a ser, Janina, un tema controversial siempre. Es como habrás escuchado, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y nunca sabremos qué fue primero, si el huevo o si la gallina. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con caminos y expertos que te van a decir que las emociones siempre afloran primero y te vas a encontrar con los contradictores que te van a decir que las emociones no son primero, sino los pensamientos. El curso de milagros es de la línea
de que primero son los pensamientos antes que las emociones. El científico Joe Dispenza, que a quien mencioné en algún momento dentro de la charla porque es alguien que me encanta, sus dos libros que más me gustan son Sobrenatural y Deja de ser tú. Son libros fabulosos, además porque para mí están muy alineados con las enseñanzas de un curso de milagros, sino que con un vocabulario diferente. Entonces, él te propone que primero son los pensamientos y luego las emociones. Los pensamientos generan en mi mente, en mi cerebro, unas determinadas descargas de químicos. Y eso es lo que nosotros sentimos como emociones. Pareciera que las emociones llegan primero, pero en ese parecer es simplemente porque hay unos pensamientos que son inconscientes que están allí. Entonces, cuando ya vas avanzando en el tema, entonces lo ves cada vez más lógico y podrías incluso verlo de una manera práctica. Pero normalmente es algo que ya está en la mente. Y entonces yo puedo rechazar determinada situación porque en algún momento de mi vida fue, no le llamemos en este caso traumática, fue una experiencia que vi que no me gustaba. Cuando niño veía a mi padre golpear a mi madre. Y entonces yo me acuerdo que como niño, estoy colocando un ejemplo, como niño yo me iba y me encerraba en la habitación con miedo y escuchaba a mi padre golpear a mi mamá. Ok, listo. No, supongamos que no era una historia de generar graves daños sobre la humanidad de esa mujer. Tal vez una bofetada, un empujón, un golpe eventualmente, pero lo escuchaba. Y entonces voy creciendo. Y entonces tengo la oportunidad ya de formar una relación. Y tengo dos opciones. Tal vez haya muchas más, pero estas dos son muy fáciles. Tengo dos opciones. Uno, me vuelvo como mi padre, porque en mi mente de niño se dio la idea de que así eran las relaciones. Y entonces cada que me peleé con mi pareja, le voy a dar un golpe o voy a tener esa tendencia. Como mínimo, como decimos aquí en mi país, por lo menos levantarle la mano, por lo menos estar a punto de golpear. O me voy a encontrar con situaciones donde de siempre rechazo la violencia hacia la mujer. Siempre rechazo la violencia hacia la mujer porque no me doy cuenta por qué, pero me da rabia cuando veo a alguien. Me da tristeza cuando veo a una mujer golpeada. En fin, y parecen venir las emociones primero, pero no me doy cuenta que es que ya yo tengo unos programas mentales por los cuales las emociones parecen llegar primero en determinadas situaciones. Pero en realidad siempre van a depender desde la lectura del curso de milagros, desde la lectura como científicos, porque yo Dispenza es un científico, de ese tipo de los que van por esa línea, en realidad siempre serán tus pensamientos los que vengan primero. Entonces, pero tu pregunta es maravillosa como sobre todo como la planteaste. Hay emociones que brotan tan rápido como la ira. ¿Qué hacer si no puedo evitarlo? Ok, entonces vamos a verlo ahorita. Simplemente quería hacerte esta explicación. Vas a encontrarte con dos posibilidades de pensamiento. No son las emociones primero, son los pensamientos. Y por lo tanto, ¿y cómo así cuando yo siento la emoción? Ah, bueno, ya sabes por qué. Porque hay pensamientos que hay detrás de ello. Y la otra, que diría que las emociones, porque hay líneas de enseñanza donde te dicen, primero es la emoción y la emoción es la que genera un pensamiento. Las emociones son lo que mueve realmente. Y la línea del curso de milagros es que son los pensamientos. Ok, ya sabes que hay esas dos diferencias. Ahora, en lo que tú me comentas, no me doy cuenta cuál es la idea. Si prefiero aceptar esto, que para mí parece más lógico, primero los pensamientos generan emociones, pero no lo sé por qué me tengo que enojar, porque parece que la ira, que el miedo, que viene primero. ¿Qué hacer? Bueno, el curso de milagros te dice que no lo puedes deshacer. Es chéverísimo. Cuando te habla precisamente del miedo, te dice, no me pidas que te ayude con respecto al miedo, porque es una invención tuya.
Bueno, tú eres quien tiene que deshacerte de ella. Ok, bueno, listo. Bueno, por ese lado, vamos aprendiendo como nos va enseñando el curso. Entonces, no se trata de que yo simplemente esté sintiendo miedo y no quiera sentir miedo. Se trata de que revise qué es lo que me lleve a eso. No, si tienes alguna emoción que llega, como tú lo mencionas, algo que llega como la ira, ¿qué hago? No lo puedo evitar. Tienes toda la razón. No puedes evitar. En lo que así como haces la pregunta, creo que te la estoy comprendiendo. Te la estoy comprendiendo como la estás haciendo. No puedes evitarlo, porque está llegando una emoción a ti sin tú saber por qué. Si yo no sé por qué, no puedo evitarlo. Yo tengo que saber qué es lo que causa una situación para poder solucionarla. Piénsalo en algo tan absurdo. Creo que me has entendido, pero piénsalo en algo tan sencillo como que de pronto empiezas a ver en la pared de tu casa, empiezas a ver una humedad que cada vez está aumentando más. Entonces puedes intentar, ¿qué estará pasando allí? ¿Qué estará pasando allí? Pero la única forma como te das cuenta de qué es lo que está pasando allí es rompiendo la pared para ver qué es lo que pasa. Entonces te puedes encontrar con que se trata de una de que cuando llueve esa pared colinda con la de un vecino, pero resulta que de alguna manera se está filtrando el agua de la lluvia entre las paredes y está apareciendo allí una humedad. Puede ser que por allí pasa un tubo de agua que es de tu casa y que ahora está perforado. O puede ser que resulta que el tubo que está trayendo esa humedad es el del vecino. En fin, podrían pasar muchas cosas. Puede ser una humedad, en estos días ocurrió acá en casa que de pronto hay una humedad de la pared y resulta que la humedad venía del suelo. O sea, no era ningún tubo roto, no era ninguna tubería que estuviera fallando, era humedad del suelo. Ok, no puedes evitar lo que estás sintiendo cuando la emoción aparece de esa forma, porque precisamente no sabes el por qué. Así que lo que necesitas es revisar el por qué. Wow, entonces tu pregunta siguiente, obvio. ¿Cómo reviso el por qué? Cálmate, permítete, sí, o sabes que hay algo muy chévere, es que siempre hay muchas soluciones, por eso les decía a ustedes que la forma no importa después de que sea tu intención. Mira, la que yo te diría, como Carlos, como lo enseño yo, es, tienes que tomar un momento de calma. Supongamos que la ira es tan grande que parece que yo te diga, cálmate, parece un imposible. ¿Está bien? Bueno, espera a que la ira disminuya. Y tómate entonces un tiempo para entrar en estado de paz, de tranquilidad. Permítete momentos, unos 5 minutos, respirando profundamente, relajando tu cuerpo. Eso relaja tu mente. Y entonces pregúntate y revisa esa situación. ¿Por qué me enojé en ese momento? ¿Qué es lo que me está causando esos ataques de ira? Tal vez encuentres la respuesta supongamos que esa ira llega ante una situación que no parece compensarla, como que es que, bueno, tu pareja hizo una broma inocente, chiquitita, infantil acerca de ti, estando los dos solos. Te hizo una broma pequeña. Y eso te llevó a tener un arranque de ira impresionante. De esas cosas donde la otra persona se debió quedar como, "Uy, ¿pero qué pasó? Ok, revisa, ¿por qué? ¿Por qué tenía que enojarme? ¿Por qué tenía que estallar esta emoción negativa en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? ¿Qué pensé en ese instante? Allí comienzas a analizar qué es lo que necesitas perdonar.
Perdón si me extendí demasiado en la respuesta, pero quería que supieras que hay formas de ver las cosas, y las emociones y los pensamientos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el pensamiento o la emoción? ¿Vas a encontrarte con quienes te dicen ese huevo o vas a encontrarte con quienes te dicen la gallina? Tú decides que eso, el curso te dice que primero son los pensamientos. Llegan estos arranques de ira, para resumirte, o de miedo o lo que sea, no puedes hacer nada para evitarlo, porque te has acostumbrado a ello, porque llega de alguna manera, porque está llegando desde algo inconsciente. Entonces, ¿qué hago? Me detengo desde la explicación que yo te doy, que normalmente me gusta enseñarlo, tómate el tiempo para revisar qué es y perdona. Ay, ¿y por qué te hice ese énfasis desde cómo lo enseño? Porque hay otras formas de hacerlo. ¿Sabes que hay otra forma? Es vive la experiencia de la ira. Siente esa ira. Es una emoción. En el libro Dejar ir de David Hawkins, que es uno de sus últimos libros, sino el último, él explica el tema de estas emociones negativas, el dolor, eh, la ira. Ok, ¿qué intentamos normalmente hacer cuando estamos así? La ira. Ahora, ojo, oye, cuando digo vívete la ira, no es que vayas entonces destroza lo que sea, no. Siéntela. Permítete cerrar tus ojos y sentir lo que la ira es en ti. ¿Cómo está palpitando tu corazón? Como si, ¿dónde sientes la tensión? Puedo colocarle a esta ira una escala del 1 al 10. Permítete sentirla. Esto es lo que algunas personas llaman abrazar. Es una experiencia humana. Es una emoción que estás experimentando tú. Cuando intentamos, es la teoría, cuando intentamos sostener esa emoción, no mostrarla, entonces resulta que lo que hacemos es comprimirla, con lo cual es como si estuviésemos con una olla express, una olla a presión que en algún momento va a estallar. Entonces, la propuesta es que cuando te encuentres con una emoción negativa, en esto de dejar ir, de abrazar, otra forma de llevar, mira, son dos cosas diferentes, ¿no? Abrazar o dejar ir. Igual, no importa el vocabulario, la situación es, permítete sentir esa experiencia, permítete saber lo que esa ira es. Allí, no es que le agarres a cachetadas a todo el mundo, ni que vayas a hacer algo en contra tuya, no, es, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Date el permiso de sentirlo. Y la propuesta del dejar ir, de hacer esto, es que sea un dolor físico, sea un dolor emocional, sea una cuestión de ira. Obviamente se propone cuando no sé de dónde viene. Ya yo te dije una forma de hacerlo, para ver de dónde viene. Y esto es cuando vívete la experiencia de lo que eso implica para ti, de cómo te estás sintiendo a medida que lo estás viendo, estás observando, el observador observando. Allí es donde David Hawkins entonces te dice, te conviertes en el observador del ti mismo que crees ser. Y te das cuenta que eso no tiene ningún sentido. Observarlo te irá llevando a esta conclusión lógica de que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón. Y lo empiezas a soltar. Listo. No sé, Cookie, si tú lees lo que puso. Sí, Carlos, acá Jorge te pregunta, ¿la expiación es diferente al perdón? ¿Es uno de los pasos? ¿El instante santo es otro paso para el perdón? La pregunta es en el sentido didáctico, práctico. ¿Es una secuencia de pasos o sigue siendo solo herramienta? La psicoterapia, Perfecto, proceso de perdón siempre. perfecto. El curso de milagros define la expiación como el principio, es un principio. Ponle que la expiación es el título del libro. Uno de los capítulos es el perdón. El otro capítulo es la curación. Así, por intentar colocarlo algo también. Me encantó la palabra que es una cuestión didáctica. Ok, vale.
Entonces, la expiación es simplemente la forma como se llama el programa de Dios, que en otras partes del curso se llama plan para la salvación de Dios. Entonces, simplemente el título es la expiación. Así que una de las formas como te lo propone el curso cuando comienza es diciéndote que la expiación es la unión del milagro y el perdón. Entonces te dice, es una cadena eslabonada, caray, no tengo ninguna cadena. Tú llegas, básicamente la propuesta que te hace el curso es que tú perdonas un eslabón, tú comienzas perdonando, y Dios pone el otro eslabón, te da un milagro. Vuelves y perdonas, y vuelves a recibir un milagro. Vuelves y perdonas, vuelves a recibir un milagro. Perdonas y milagro. Perdonas. La propuesta de un curso de milagros es que por cada perdón que tú haces, recibes un milagro. Recuerda que los milagros comienzan en la mente y después se manifiestan. Y se manifiestan en el espíritu. Ese después no implica tiempo. Se puede hacer tranquilamente inmediato, depende del grado de fe que vas desarrollando de tu confianza. Ok. Entonces, ¿y qué dice eso? Cuando termines esa cadena, porque tienes que terminar de perdonar algún día. El curso de milagros te dice que tienes que terminar de perdonar, porque entonces, ¿cómo vas a llegar al mundo real si siempre te la vas a pasar perdonando? A veces, bueno, con todo respeto, algunos, cuando empezamos con el curso, decimos, sí, siempre hay que perdonar, sí, no, sí, siempre hay que perdonar hasta que dejes de perdonar, pero tiene que llegar un momento que dejes de perdonar, porque es que no te la puedes pasar perdonando siempre, porque entonces, ¿cuándo vas a despertar si tienes tantas cosas para perdonar? O sea, tú vas perdonando y vas perdonando y vas perdonando, por eso te propone la expiación para ti mismo, soltar. Ok, un pequeño comercial ahí. Entonces, tenemos eso. La expiación es el título del programa en general, del programa que tiene que ver con el perdón. Perdono, recibo milagro. Y entonces te dice, una vez que terminas la cadena, esa es la expiación. Entonces la expiación es el fin el inicio de perdonar y recibir milagros y a la vez es el fin. Por eso luego el curso te dice, el principio es la expiación. El título del plan de Dios para la salvación es la expiación. Así se llama, expiación. Y tiene que ver con que comienzas perdonando hasta que finalizas todos los perdones que tengas que hacer para que puedas trascender. Bueno, por ese lado. Entonces la expiación es simplemente el perdón, más bien yo te diría, el perdón es un paso de la expiación. Lo que pasa es que en el libro, el curso de milagros, llega un momento en que te junta y te habla indiscriminadamente de entrega a la expiación, es lo mismo que entregar al perdón, porque pues uno se acostumbra ya a ese juego del curso. De hecho, cuando está finalizando el curso, por allá en el capítulo 25, te dice que, ojo, aquí se te va a enseñar cuáles son las cosas iguales y qué es lo diferente. Y entonces resulta que te das cuenta que hablar del Cristo era lo mismo que hablar de tu verdadero ser, de tu verdadera identidad, que hablar del Cristo era lo mismo que hablar del Espíritu Santo, que hablar del Cristo es lo mismo que hablar de ti. ¿Me entiendes? Entonces, claro, después te lleva a que siempre se te dijo la misma cosa con diferentes palabras. Entonces puedes utilizar el término expiación o perdón y dentro del vocabulario en curso de milagros estarás hablando de lo mismo. Pero como quieres algo así como didáctico, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa? El curso te propone que ese es el nombre del plan de Dios, la expiación, que incluye el perdón y los milagros. Perdón, milagro, curación. Ahora, lo siguiente. ¿El instante santo es otro paso de perdón? Sí. Todas las herramientas de un curso de milagros corresponden a posibilidades para perdón. Ejemplo, antes del instante santo, vas a encontrarte con las lecciones del Espíritu Santo. Y entre las lecciones del Espíritu Santo, que es otra herramienta del curso, está, por ejemplo, mantener la vigilancia mental. Entonces, estar con la vigilancia mental implica lo que de pronto dentro de la charla les comentaba. Hombre, cuando llegue un pensamiento, supongamos, soy adicto a la pornografía. Hombre, pues cuando me llegue el pensamiento de la hija del vecino cumpliendo 20 años, pero qué chica tan hermosa, ya, suéltalo allí y no más. No empieces a pensar, ¿y cómo le quedaba ese vestido de apretadito? ¿Y cómo se... No, suéltalo. Listo, está bien, maravilloso. Llegó un pensamiento normal. Ah, la chica, la hija del vecino, qué linda está. Listo, ya, ya. Pero no empieces a pensar y las curvas y todo y se parece a...
No, 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 porque allí entonces ya estás cayendo en el tema de te enredas. Y entonces ya vas a tener que perdonar. A ver, ¿te imaginaba acostándote con la hija del vecino? Esa es una herramienta, por lo tanto, de perdón. Otra herramienta antes de llegar al instante santo, la negación. Es que el curso nos propone un montón de herramientas. Lo que pasa es que nos enfocamos siempre en el perdón y el perdón es la más importante. Pero saben que el perdón no lo es todo y es importante, estudiantes del curso de milagros, que comprendamos eso. El perdón no lo es todo. El perdón es el comienzo del proceso para despertar, pero hay un montón de pasos para poder, que me facilitan finalizar la expiación. Entonces, esta herramienta del perdón. Ahora, empiezo a vigilar mi mente. Otra herramienta del perdón. Dentro de las lecciones del Espíritu Santo, por mencionarte solo esa. La negación. La negación es una herramienta para perdonar. Entonces te propone, ojo, que no es un juego de neurolingüística. Es decir, no te vas a mentir a ti mismo cuando utilizas la negación correcta. De hecho, precisamente es usar el juego de neurolingüística del ego, donde me engaño a mí mismo diciéndome tonterías, pero ahora voy a decir la verdad. Entonces, por eso puedo utilizar la negación tranquilamente. Esto no es real, esto es una enfermedad, esto no es real, esto no tiene ningún poder sobre mí. Una de las posibilidades que propone David Hawkins en su libro Curación y Recuperación, dice que se ha recuperado de muchas enfermedades y lo enseña en el curso de milagros. Lo que pasa es que este hombre le pone una didáctica, ¿no? Entonces él dice, yo llego y digo, bueno, y ahí tiene pues dentro del libro dice cuáles son las palabras que usan, que no importa cuáles son las palabras, pero si te gustan los métodos, pues entonces te dice algo así como que cuando él ve, ni siquiera menciona ya la enfermedad, empieza a dejar de quitarle ese nombre, con lo cual dice, le doy fuerza, y entonces esto ya no tiene ningún poder sobre mí, esto ya no tiene ningún poder sobre mí, entonces lo va repitiendo hasta que se sana. El curso te dice exactamente lo mismo, que simplemente niegues el poder de la enfermedad en ti. Pero, o sea, que te da la libertad de usar las palabras que quieras. De hecho, no necesitas palabras, pero bueno, eso lo vamos aprendiendo poco. Entonces, esa es otra herramienta. Ahora, el instante santo, por supuesto, es otro paso para el perdón. Sino que el instante santo como la relación santa. Imagínate qué mejor forma te propone el curso que juntarte con alguien para perdonarse mutuamente. Estoy mirándome siempre en el reflejo. Y entonces perdona y perdona y perdona. Entonces te lo propone como un ejercicio de perdón constante hasta que se sanan los dos. Una cosa maravillosa de llegar a la sanación con otra persona te la propone de que va a llegar el momento en que lo que tú piensas lo está pensando el otro. Empiezan a compartir telepatía. Genial. Ok, listo. Entonces tenemos este punto donde llegamos al instante santo. ¿Por qué? Y por eso les decía, ojo, es que el perdón sí lo aplicas en todo, pero esas herramientas son importantes porque puedes quedarte en un perdón superficial. El perdón puede utilizarlo el ego para que sea algo superficial. En el desarrollo del curso a veces lo vemos. El curso te dice que necesitas ir al momento donde viste la situación por primera vez para que puedas hacer un perdón constante, un perdón total en algunas ocasiones. Es decir, lo que decía, si siempre te encuentras con que tropiezas todo el tiempo con la misma piedra, hay algo que revisar y no solamente es que perdones la infidelidad última y la anterior de esa otra persona. Espérate, ¿dónde viste la infidelidad? Y por eso aparece la psicoterapia. Sí, es otra forma de perdón. Sobre todo desde el punto de vista de la psicoterapia en un curso de milagros, es otra posibilidad de perdón, de ayudar a otros a perdonar más profundamente, de ayudar a identificar dónde está el punto exacto, como por ejemplo esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta de que no hago sino que encontrarme con hombres o mujeres infieles. Entonces, ¿qué pasa en la psicoterapia? Bueno, vamos a revisar por qué. Sí, porque parece que ya perdoné a esta persona que me hizo esto y perdoné a la otra, pero volvió otra vez, me acabo de encontrar con otra relación en la que otra vez me están colocando los cuernos. Bueno, entonces hay algo que perdonar. El curso te dice cuando está capítulo 31. Todas las cosas que te pasan es para que tomes una nueva decisión. Entonces no estás decidiendo de nuevo. Ah, porque es que falta sanar. No estás decidiendo correctamente. Parece que estás decidiendo por una cara diferente, un color de pelo distinto, una personalidad distinta. Pero es lo que te dice Alejandro Sanz en su canción, ¿no?
La misma, la otra, pero con otro nombre, con otro vestido y en otra piel, pero la misma, madre de la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, entonces estamos en la psicoterapia para revisar, bueno, ¿dónde se dio por primera vez esa situación? Que yo le di tanto valor a la idea de infidelidad, ya sea porque la negué, porque me pareció horrible, o ya sea porque me pareció una forma atractiva de vida. Acuérdense cuando les usaba el ejemplo del niño. Puedo golpear a mi pareja o puedo ser alguien que esté absolutamente en contra de golpear a las parejas, según lo que haya vivido. Entonces, aquí pasa lo mismo. Donde en algún momento para mí fue atractiva la idea o terrible la idea de la infidelidad y entonces me encuentro con parejas infieles. Cuando llego a ese punto en particular y lo perdono, finalizan todos esos procesos. Ya finaliza la cadena porque ya está perdonado el origen. Entonces le llamamos así, por lo menos a mí me gusta llamarlo así cuando hago cursos de psicoterapia, el origen del tema en particular. Así que sí, es un proceso de perdón. Creo que, entonces, todos, ahora bien, qué chévere como lo mencionas. Si lo notas, efectivamente es una secuencia de herramientas de principio a fin. Comienzas con el perdón, lecciones del Espíritu Santo, si no me equivoco, el orden, la negación correcta, la relación santa, el instante santo, o instante santo, que capítulo 15, instante santo, relación santa, y cada vez ahora te las une todas, ¿no? Entonces ya te habla de perdón a tu hermano, entra en el instante santo, la curación, es un momento de perdón. Ese momento donde le estoy diciendo a la enfermedad, esto no es real, niego por completo que esto pueda lastimar al Hijo de Dios, qué maravilla. Y una de las herramientas que no enseñamos los maestros de un curso de milagros, normalmente, aunque por allí le hice ese comentario a alguien, me dijo, Carlos, ¿cómo te parece que estoy viendo cada vez más maestros enseñando? Capítulo 30. Todos los días, apenas abras tus ojos, al despertar, imagina la clase de día que te gustaría tener. Y te va explicando por qué te hace eso. Visualiza. De hecho, la visualización lo utiliza el curso muchísimas veces como una herramienta de perdón en las lecciones. Trae a tu mente esa persona contra la que tienes algo. Trae un amigo. Imagina saliendo de esa persona contra la que tienes algo, un rayo de luz que aparece, bla, 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 y te va llevando como una herramienta de perdón. Cuando llegas al capítulo 30 y te lanza la última herramienta que te regala un curso de milagros, que es la visualización, cada día te explica el porqué. Y entonces te dice que es para que te des cuenta, así como comenzaste un curso de milagros aprendiendo que tenías que perdonar, para que después te diga que tú no tenías que perdonar jamás. ¿Te imaginas la locura? Además que es una locura y es un descubrimiento maravilloso. Empieza uno perdonando, perdonando y perdonando a todo el mundo, perdonándolo todo, perdonando. Cuando después te dices, pero si tú no tienes que perdonar nada, tenías que hacer todo el proceso de perdonar y sin embargo tienes que perdonar. Tienes que hacer todo el proceso de perdonar para que comprendas que nunca tuviste que perdonar. ¡Qué locura! Ahora lo mismo acá. Tienes que hacer todo este proceso para que te des cuenta que en el momento en que tú estás queriendo que tu día pase como a ti te daría la gana, en realidad es como a tu ego le daría la gana. Y entonces empieza el Espíritu Santo a guiar cada uno de tus días hasta que te des cuenta que no es como tu ego quiere, como tú vas a ser feliz, sino cuando te permitas ser guiado por el Espíritu Santo. Es una maravilla, como te lo explica el capítulo 30, la última herramienta que te propone de perdón, el curso. Pero después de que te ha hablado de todas estas y después de que te las ha enfatizado que vayan juntas, porque estás hablando de la relación santa y te dice, en esta perdona a tu hermano y entras del instante santo y luego sánate. Este libro es una belleza. Creo que ya.